Qué bendición poderle volver a saludar y estar con ustedes en sus hogares y en sus dispositivos. El día de hoy continuamos con nuestro estudio bíblico en Jonás y estamos en el episodio número 14 del capítulo 1. Y las palabras claves de hoy son orar, Padre nuestro, y cómo orar. Para los que se conectan por primera vez, usamos una herramienta denominada época, donde la E es un ejemplo a seguir, la P una promesa a reclamar, la O un mandamiento a obedecer, la C un pecado a confesar y la A un cambio de actitud. Para entrar en materia vamos a leer en el capítulo 1 los versículos 13 al 16. Y estamos en Reina Valera, por favor ponga atención. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Por un lado, necesitamos entender que los marineros de una u otra forma comprenden la proposición de Jonás y ellos reaccionan de la siguiente manera. Primero, Jonás les confiesa que por causa de él ha venido esta gran tormenta que está cada vez más y más profunda. Luego ellos no lo tiran al mar, trabajan con el mayor esfuerzo por salvar la nave y salvarse ellos mismos, pero no lo logran. Entonces, acto seguido, en el versículo 14, ellos claman a Dios. Y es interesante porque 3 veces mencionan el nombre de Jehová, o sea, ellos tenían bien claro a quién estaban clamando. En el versículo 15 tiran a Jonás al mar y el mar se aquieta. Y en el 16 temieron a Jehová y ofrecen sacrificios y hacen votos. Vamos a estudiar entonces el versículo 14. Y quiero que ponga su atención, por favor, allí. Versículo 14 dice: entonces clamaron a Jehová, primera vez que lo menciona. Dijeron: te rogamos ahora, Jehová, segunda vez, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. 3 veces. Aquí hay un ejemplo a seguir. ¿Y cuál es el ejemplo a seguir? Es el orar. En el versículo 5, la primera vez, cada uno había clamado a su Dios. Dice: los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que tenían en la nave. Este versículo nos dice claramente que aunque de alguna manera eran dioses falsos, ellos estaban rogándole, clamándole a ese Dios que ellos ni siquiera conocían. Pero ahora en el versículo 14 deciden hacer una oración muy sincera. Y el cómo clamar. Jonás mismo va a clamar del versículo capítulo 2, versículo 1 y 2, capítulo 7. Y entonces aquí es donde toma sentido el cómo nosotros deberíamos de aprender a orar. Ya no gritan, no están repitiendo una letanía, sino que ellos están haciendo una oración bien concreta, bien clara. Te rogamos ahora, oh Jehová, dice. O sea, bien clarito y bien específico lo que le están pidiendo, ¿verdad? Te pedimos que no nos tomes en cuenta este pecado, oh Jehová, porque tú has hecho como has querido. Es interesante que estos, siendo no creyentes, tienen una oración muy especial. Ahora, en Mateo capítulo 6, versículo 7, Jesús les dice: no usen muchas palabras, como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. Ellos creen que porque hablan mucho, Dios les va a hacer caso. Esa es la expresión de Jesús en Mateo 6:7. Ahora, los marineros identifican realmente quién es Dios, porque ahora lo mencionan 3 veces: Jehová, Jehová, Jehová. Esto es importante, porque hoy en día mucha gente dice conocer a Dios, pero no creen en Jesucristo. Y los marineros han intentado no cumplir con la petición de Jonás, porque no lo quieren tirar. Pero ven que su esfuerzo es inútil. Muchos de nosotros en la vida hacemos esfuerzos por salvarnos hasta que nos damos cuenta que no podemos. Usted no tiene idea cuántos
meses, años, yo luché con mi alcoholismo y con mi adicción al cigarro. Solo Jesús pudo salvarme. Porque hasta que el ser humano se da cuenta que no puede salvarse por sí mismo, ni de los vicios, ni de ninguna cosa, menos de su alma. Entonces estos marineros, después de hacer un gran esfuerzo, se dan cuenta que ellos no pueden salvarse. Entonces ellos tienen una comprensión increíble de la situación. Por un lado, saben que no pueden matar al hombre, pero por otro lado están convencidos que no pueden estar contra Dios y no lo pueden desobedecer. Y Jonás es un ejemplo de lo que pasa cuando desobedecemos a Dios. Ahora, los marineros saben que todo ha ocurrido por la voluntad de Dios. La tempestad, las suertes, la sentencia emitida por boca de Jonás mismo contra sí mismo. Entonces deciden orar de manera sincera, sin hipocresía, sin tanto sortilegio. Ellos han tratado de hacer todo lo posible por no matar a Jonás, pero ahora ellos están orando con un profundo conocimiento de acerca de quién es Dios y que no los culpe por tirarlos, ¿verdad? Nosotros lo vamos a tirar, pero somos inocentes, no nos culpes de eso. Entonces ellos empiezan utilizando un verbo en su oración, dice rogar. Ruego en hebreo significa una rama de olivo que está con una tela blanca, como pidiendo paz. ¿Sí? De ahí viene la costumbre de una ramita con una tela blanca y pidiendo paz, ¿verdad? De ahí viene la palabra rogar en hebreo, es establecer paz con la otra persona. Y en este caso es establecer una paz con Dios. Entonces, por otro lado, tratamos de entender la oración de la siguiente manera. Te rogamos, Señor Jesús, que tú nos escuches. Tú nos mostraste al echar suertes que Jonás era la causa de esta tormenta. Tú nos guiaste cuando te preguntamos quién era él. Él nos confesó lo que él hizo. Ahora él se reconoce culpable. Él mismo se ha sentenciado diciendo que lo tiremos al mar. Nosotros no queremos hacerlo. No queremos cometer un error matando a un inocente. La tormenta está bajo tu control y no sabemos qué hacer. Lo único que podemos hacer es tirarlo al mar. Entonces el Señor Jesús le dice, no nos hagas responsable de esto, porque nosotros estamos actuando bajo tu poder, bajo todo lo que tú controlas. Nuestras vidas, la vida de Jonás está en tus mismas manos. Entonces los marineros son nuevos creyentes ahora. Nadie les enseñó a orar, pero lo hicieron. Y uno se pregunta, ¿se arrodillarían ellos ahí? Se sentaron, se tomaron las manos, cerraron los ojos, se cruzaron de brazos, levantaron las manos al cielo. Porque permítame decirle que muchas veces nosotros le decimos, mire, cuando usted ore tiene que orar así, tiene que orar así, le ponemos un montón de ritos a la gente. Pero aquí no dice cómo oraron ellos. No dice si se arrodillaron, qué hicieron. Y ellos se preguntarían, ¿escuchó Dios nuestra oración? Pues sí, le escuchó porque el mar se aquietó. ¿Qué dice la Biblia de la oración en el Nuevo Testamento? En el Antiguo Testamento el significado era en hebreo y en el Nuevo Testamento el significado era en griego, la palabra orar, ¿verdad? En hebreo tiene un siguiente significado: ruego, súplica, plegaria, adorar, implorar, solicitar misericordia, pedir un favor, interceder, buscar justicia, inclinarse ante un superior. En hebreo se usa la palabra kara beshem Adonai, que significa invocar el nombre de Jehová. Y estas palabras son exactamente las mismas que corresponden al griego que se llama eukomai, que significa orar a Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento hay más vocablos que en el Antiguo Testamento, porque identifica tanto la acción de orar como la oración en sí, lo que da una idea de su enorme importancia. Por ejemplo, en el griego la palabra es similar a la hecha en el Antiguo Testamento, agregando que hay más elementos como buscar, llamar, pedir, rodillas, preguntar, acción de gracias, y también aparece la palabra eucaristía, que es la misma acción de gracias. Adorar, arrodillarse, hacer reverencia, caer con los pies de otro, dar gracias. Todos estos verbos expresan la idea de humillación y de adoración a Dios. También hay un significado hermoso que indica una relación personal entre dos personas.
un necesitado que suplica y uno que puede ayudar. Ambos se reconocen, ambos platican, uno pide un favor y el otro ofrece la ayuda. Orar es el acto por el cual el que ora se comunica y expresa su unión y comunión con Dios. Él pide misericordia, solicita bendición, pretende justicia, acción de gracias, pedir ayuda, interceder por otros. Ahora bien, aquí hay un elemento que es vital, porque orar es creer. Y también orar es escuchar la voz de Dios, no es solo hablar y hablar. Los judíos tenían la costumbre de repetir algunas frases muy específicas de la palabra de Dios. Por ejemplo, usualmente repetían 3 veces Deuteronomio 6, 4, 9 durante todo el día. Y también las palabras que están en Deuteronomio 11, 13 al 21 y lo que encontramos en Números 15, 37 al 41. La más famosa o más reconocida o más recordada de estas es la que está en Deuteronomio 6 y que es reconocida por muchos de nosotros como Shema. Oye, oh Israel. La palabra Shema es oye, oh Israel. Y está en Deuteronomio, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, esta escritura muy específica que los judíos la repetían 3 veces al día era más conocido como la Shema o el Shema. Muchos judíos la repetían con reverencia, con adoración, con amor, con humildad, pero muchos llegaron a repetirla como oír llover. Y entonces tenemos que entender que la oración no es una fórmula mágica, tampoco no es una oración vacía que se hace por repetición, por costumbre. Y discúlpeme, quizás me equivoco, pero quizás hasta por idolatría. Llegamos a idolatrar las cosas mismas. Entonces los discípulos, al ver la idea de la oración, le preguntaron a Jesús cómo podían orar ellos. Jesús en Lucas 11, ellos le preguntan, Señor, enséñanos a orar. Y entonces en los evangelios hay 17 referencias de Jesús para orar. Y no son las únicas, por supuesto. Yo he escrito aquí algunas que quisiera compartir con usted. Número 1, oración en los momentos críticos en su vida. Por ejemplo, en Lucas 3:21, su bautismo. En Lucas 6:12, 13, la elección de los 12 apóstoles. En Lucas 9:18, su confesión de que él era el Mesías. En Lucas 9:29, su transfiguración. Antes de enfrentar la cruz en el Getsemaní, Jesús está orando en Lucas 22, 39 al 40, y en la cruz también él está orando en Lucas 23, 46. Ahora, oraciones durante su ministerio. Antes del conflicto con los líderes judíos está en Lucas 5, 16. Antes de proporcionar el Padre Nuestro en Lucas 11, 1. Cuando vinieron a verlo los griegos en Juan 12, 7 al 8. Luego, cuando alimentó a los 5,000 personas o hombres y luego toda la multitud que estaba ahí, Marcos 6, 46. Oraciones en sus milagros, es la número 3, al sanar las multitudes. También antes de alimentar a los 5,000 en Marcos 6, 41, al sanar un sordomudo en Marcos 7, 34, al levantar de la muerte a Lázaro, Juan 11, 41, oraciones por otros. Por los 11 en Juan 17, 6, 19, por toda la iglesia en Juan 17, 20 al 26, por quienes lo clavaron en la cruz, mire qué maravilloso es nuestro Señor, Lucas 23, 34, por Pedro, Lucas 22, 32. Ante la petición de que los apóstoles le hacen en Lucas capítulo 11, que Jesús les enseña a orar, encontramos 2 paralelos. Encontramos Mateo capítulo 6 y Lucas capítulo 11. Aquí está el cuadro comparativo, solo que en Lucas 11 está del 2 al versículo 4.
Y en Mateo lo hace desde el versículo 5 hasta el versículo 15. Yo le pondré el cuadro aquí para que usted lo pueda ver y comparar, ¿verdad? Entonces Jesucristo les está enseñando a orar a sus apóstoles y les está dando un modelo, un ejemplo, un patrón de cómo orar. No es una fórmula mágica, ni siquiera es una vana repetición ni algo que usted debería de aprenderse de memoria para estarlo recitando cada vez que puede, ni tampoco es una letanía. En otras palabras, lo más importante es cómo está su corazón cuando usted habla con Dios. Lo más importante es la actitud, las palabras, la forma en que usted le dice. Se recuerda que Jesús mismo está diciendo anteriormente, no uséis vanas repeticiones, no uséis palabrería, porque la gente lo que quiere es quizás yo hablando una media hora con el Señor. No, Dios quiere que usted sea concreto, que su corazón esté de la manera correcta. Dice, oraréis así. Es un verbo de modo imperativo, es un mandato que además está en un presente continuado. Oraréis así, es permanente. Y un punto importantísimo y que complementa para la enseñanza a los discípulos es que Jesús les enseñó que deben pedir en su nombre. Eso era importantísimo, ya que Él les está diciendo, en otras palabras, ustedes necesitan creer que yo soy Dios. Por eso necesitan pedir en mi nombre, ¿verdad? Y el no creyente no puede pedir en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque no cree. Juan 14:13 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y Juan 16:23-24 dice, de cierto os digo, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre os lo dará. Y este modelo tiene 3 partes. ¿A quién le pedimos? Presentamos mis peticiones y dar gracias por mis peticiones. El primer punto que encontramos aquí es la adoración al Padre. El segundo punto que encontramos es que yo presento mis propias necesidades. Y la oración no es para forzar la voluntad de Dios a mis deseos, sino que la oración es, el punto central es que yo me someto a la voluntad de Dios, porque soy yo el súbdito de Él, soy yo el que me está humillando, soy yo el que estoy reconociendo mi necesidad de Él. Y toda oración debe ser dirigida al Padre con amor, con súplica, de ser necesario, hasta con llanto. Mire, todos los que buscaron a Jesús, ninguno regresó con las manos vacías. Todos los que buscaron a Jesús en un clamor permanente, regresaron con lo que le pidieron al Señor. Entonces, orar correctamente es orar con fe, creyendo que Dios oirá y contestará nuestras oraciones. El mayor obstáculo para nuestras oraciones es la falta de fe, la falta de creer que el Señor es capaz de contestarnos, ¿verdad? Veamos cada parte. La primero es la petición, ¿verdad? Él le dice, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? Entonces, se está dirigiendo al Padre. Es una oración en la cual Él se presenta, en el cual el Padre está en un presente continuado. Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, ahí es su permanencia. Ahí está en pasado, presente y futuro. Se lo presentamos al Padre. Y el Padre, ¿quién está? Está en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, que Dios está en su plenitud en el cielo. Y Jesús nos enseña que nosotros, al presentarnos delante de Dios, es traer la presencia de Dios a nuestra vida. Porque usted le está clamando a ese Dios todopoderoso. Entonces reconocemos que hay un solo Dios y que Él está en el cielo y que Él está sentado en su trono alto y sublime y desde ahí gobierna todos los reinos del mundo. Dios es un Dios de amor, pero no es que sea un Dios vengativo, no es que sea un Dios injusto, no es que sea un Dios cruel, un Dios sordo, porque muchas veces los paganos, por ejemplo, creían que Dios no tenía interés en los mortales. Por el contrario, Jesús mismo dice en varias oportunidades que nosotros le podemos llamar Abba Padre. ¿Y qué quiere decir Abba? Abba Padre es una manera cariñosa como de decir, papacito, ayúdame, ayúdame. Eso es lo que Jesús está diciendo.
Entonces, algunos que no hemos tenido un Padre presente, amoroso, dadivoso, proveedor, le es complejo orar como Padre nuestro. Pero Jesús quiere darnos a entender que Él es el Padre perfecto que nosotros necesitamos. Y Él es como un Padre verdadero, no es solo Dios, se presenta como un Padre. Y Jesús lo acerca a nosotros, ya no como un Dios lejano, sino como un Padre cercano. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a Malaquías 2:10 dice, ¿acaso no tenemos todos un mismo Padre? Que es el Dios que a todos nos ha creado. Mire, desde el Antiguo Testamento Malaquías lo está presentando como un Padre. No es un Dios lejano, sino un Dios que está cerca de sus hijos. Isaías 63:16 dice, tú eres nuestro Dios y nuestro Padre, siempre has sido nuestro Salvador. Ya estaba la idea clara, permanente ahí desde Isaías. Entonces lo que necesitamos entender es que Dios es un Dios que está cerca, que no está lejos. Y que Jesús está diciendo, pueden llamarlo Padre. Lo que Jesús nos está tratando de decir es que Él es un Padre que está muy cerca. No es un Dios que está lejano, sino es un Dios que se ha humanado y que se ha acercado a los hombres para proveer salvación, para proveer vida eterna, para dar provisión, para dar salud, para dar bienestar, para darnos vida y vida en abundancia, para tener vida con propósito. Entonces Jesús nos está diciendo que es la manera que tenemos que concluir el día de hoy. Que Dios es un Padre cercano a los que le invocan, cercano a los que creen en Él, cercano a los que confían en Él. ¿Cuál es el mejor elemento para acercarnos a Dios? Creer. Es necesario que usted crea. ¿Cuál es el elemento negativo de la oración? Orar sin fe, orar como una letanía, orar hipócritamente, sin sentirlo. Nosotros debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Le invito a que se acerque a Jesús. Jesús tiene un plan maravilloso para su vida. Y vamos a continuar con la segunda etapa de este mismo capítulo, de este mismo episodio, porque todavía es muy extenso y es importante que usted y yo lo comprendamos. Que Dios le bendiga ricamente.